fundadora del partido. Participé en Girón como en la defensa de... No fui directamente a Girón, pero todos los milicianos participamos en la defensa de la ciudad. Por ejemplo, yo trabajaba en La Habana Vieja y ocupábamos las azoteas de los centros de trabajo principales y eso. Estuve también movilizada en la crisis de octubre, en trabajo voluntario permanente, pero siempre tratando de regresar a las Fuerzas Armadas. En el año... ¿Estuviste vinculada luego a las Fuerzas Armadas? Sí, cómo no. En el año 71 regresé, cuando terminó la zafra del 70, regresé de nuevo a las Fuerzas Armadas. Entonces ahí trabajé en la dirección de estudios militares, que eran las ediciones de obras militares, fundamentalmente traducciones del ruso. Yo era redactora de estilo de esa editorial que también publicaba la revista El Oficial, la revista referativa, militar. Y ahí estuve hasta el año 75, en que a raíz del primer congreso del partido, y yo era fundadora del partido, pasé a cuadro político. ¿Cuál fue tu participación en ese primer congreso del Partido Comunista de Cuba? Bueno, yo fui delegada al primer congreso del partido. Una experiencia muy bonita porque ahí nos encontramos compañeros de todas las etapas revolucionarias, de la lucha clandestina, del ejército rebelde, del Girón, crisis de octubre, compañeros que hacía años que no nos veíamos. Y bueno, ahí estaban representadas todos los grupos revolucionarios, todas las categorías de revolucionarios estuvieron presentes en el primer congreso. Y en mi núcleo del partido me hicieron una despedida muy bonita, igual que aquí en la cuadra también nos hicieron despedida todos los que fuimos delegados al Congreso. Y mi jefe, que era lo que nosotros denominábamos hispano-soviético, porque era uno de los represaliados del franquismo que tuvo que salir al exilio a la Unión Soviética, en las palabras que pronunció me decía, porque él sí tenía una larga trayectoria política en el Partido Comunista, incluso había sido miembro del Comité Central del Partido Comunista Español, Ángel Martínez Riosola o Francisco Ciutat, que era su verdadero nombre. Y él, entre las cosas que dijo, hija, como yo era mucho más joven que él en aquel momento, dice, hija, ser delegado a un congreso del partido es una experiencia muy bonita y te puedes sentir muy estimulada, pero ser delegada al primer congreso de un partido comunista es entrar en la historia de ese partido. Y hoy tú has entrado en la historia del Partido Comunista de Cuba. A mí nunca se me olvida eso porque de verdad aquello me impactó y he tratado de verdad de hacer todo lo que ha estado a mi alcance en el Partido Comunista. A raíz del primer congreso del partido, bueno, pues yo continúo ya como trabajadora política en las Fuerzas Armadas. Yo estuve en dos oportunidades. Primero fui como conferencista a Etiopía. Yo siempre quise ir a cumplir misión, pero bueno, las mujeres nos limitaban bastante, aunque en distintas etapas, sobre todo en la parte ya final de la guerra, fueron muchas mujeres. En el año 86 me mandaron a impartir conferencias informativas a los compañeros que estaban cumpliendo misión, porque ellos se pasaban 12 meses sin venir a Cuba, algunos 2 años que no venían de vacaciones. Entonces, bueno, a informarle de cómo el desarrollo del país, desde el punto de vista político, económico, social, intelectual, las posibilidades que tenían los jóvenes cuando regresaban a Cuba laboralmente, también para estudiar. Y fue una experiencia muy bonita porque pude recorrer casi todas las unidades nuestras y las unidades de donde había cubanos en Etiopía. Muy bien,
porque era tener noticias frescas de la patria, además estar muy actualizado de lo que pasaba, y además se llevaba correspondencia, se llevaban también revistas, libros, y todo lo que fuimos a impartir conferencias éramos muy bien recibidos. Etiopía, mucha miseria. La miseria de Etiopía me impactó grandemente. Por ejemplo, cuando yo la comparé con Angola, cuando yo llegué a Angola posteriormente, y yo decía, bueno, esto es otra cosa, porque la miseria etíope es una... No podría describírtela, de ver los niños que se les podían contar las costillitas, de no tener nada, una mujer languideciendo, lactando un niño, pero que esa no tenía leche, nada. Regiones enteras donde no había vegetación porque eran desérticas, y la pobreza en algunas zonas de Etiopía fue extremas que no te lo puedo comparar. Sin embargo, posteriormente fui a Angola, y en Angola es un país muy rico, muchos recursos minerales, muchos recursos agrícolas, etc. Y mucho más la parte nuestra que yo pude visitar. Yo estuve en la brigada de Menongue, y estuve en Lobito, en el grupo táctico de Lobito. En Menongue ya era una cosa que la guerra había destruido mucho Menongue. Ya en Lobito la cosa era distinta, porque era un puerto de mar que se trataba, la UNITA lo trataba de preservar para cuando ellos llegaran a ocupar Angola de nuevo, cosa que nosotros estábamos seguros que nunca iba a suceder. La valoraban de forma positiva, independientemente que en los dos países, sobre todo en Angola, que fue donde yo estuve más tiempo y pude contactar y participar directamente con las tropas de la FAPLA, ellos tenían una abnegación muy grande, gente muy valiente, gente que capaces de dar su vida como la dieron. Y angolanos y cubanos eran uno solo. Utilizaban los mismos hospitales, utilizaban el mismo armamento, utilizaban los mismos campamentos, comían la misma comida. Es decir, que hubo una gran hermandad entre angolanos y cubanos. Y yo fui feliz en Angola. Fui feliz porque me sentí útil. Yo estaba en lo que nosotros llamábamos la retaguardia, que también se conoce, en aquel momento era la retaguardia, y trabajábamos en lo mismo en los hospitales, que trabajábamos en la atención a los combatientes, y en el trabajo político dábamos clases políticas, nos ocupábamos de la recreación de los compañeros, de atender a los enfermos, hacíamos de todo ahí en Angola. Cuando yo llego a Angola, yo tenía mi hijo médico, estaba cumpliendo su segunda misión en el sur, en Cuito, Cuernavaca, y él ya hacía como algunos meses que se había ido, pero que posteriormente la brigada de mi esposo, de Eloy, se va también para Angola en composición de brigada, ellos se van. Entonces yo hacía tiempo que había hecho mi solicitud de ir a Angola, entonces me dicen, no, vas para Angola. Yo me puse muy contenta porque, bueno, iba a cumplir mi misión antes de jubilarme, porque yo casi ya tenía edad de jubilación.
Y bueno, nos fuimos, cada uno estaba por su lado. Uno estaba en Cuito, el otro estaba en Caconda, y yo iba para el hospital de política del Hospital Militar de Luanda. Pero cuando llego allí, había una orden de no separar a la familia, que donde hubiera familia no se debía de separar. Entonces, bueno, me mandaron para la unidad donde estaba Eloy, para el sur también, que es donde llego a Menongue. Pero que cuando llego a Menongue, bueno, ya Eloy estaba allí, y a los pocos días mandaron a mi hijo también. Él no se quedó, porque él dijo que entonces lo íbamos a sobreproteger y que él no estaba dispuesto a que con él se hiciera algún tipo de diferencia, y que él se iba con su tropa de nuevo y se fue para el sur. Es decir, que estuvimos juntos Eloy y yo, y sabíamos que él estaba allí y nos comunicábamos, y allí había teléfono, había correspondencia y todo eso. Y llegó un momento también que hasta mi hermano fue en el mes de marzo a la evacuación, él es médico, fue a la evacuación de un enfermo, y aunque se fuera por teléfono, pero coincidimos 4 de la misma familia al mismo tiempo en Angola. Muy buenos compañeros angolanos, muy buenas relaciones tuve con ellos, relaciones algunas que se mantienen hasta el presente. Las lavanderas lavaban a mano los uniformes, porque nosotros estábamos en el frente, ellos a veces tenían que ir a lavar al río y todo eso. Ellas lavaban los uniformes, donde estábamos no había luz eléctrica, le pasaban las manos, los doblaban y las tenían allí. Yo compartía mucho con ellos mis alimentos. Nosotros nos daban una cuota a los que teníamos familia allí, y yo guardaba la carne, guardaba el pollo, lo guardaba todo. Y entonces venía, para las que tenían niños, a veces venían, camarada mayor, en ese momento yo era mayor, camarada mayor, mi mamá se me muere, mi mamá está muy mal, está en dengue, está duende. Y yo le decía, yo necesito que la camarada mayor me consiga 2 sueros. El médico me ha pedido 2 sueros. Entonces yo le decía, bueno, mira, iba el jefe de la retaguardia, no me lo quería dar. Decía, pero no, es que si tú le das el suero a todo el mundo, es imposible, nosotros tenemos muy limitada esto. Entonces, bueno, yo insistía tanto que me daba los 2 sueros. Y entonces yo le decía, fíjate, estos 2 sueros son para tu madre que está grave, pero tú no duermas, tú le das uno primero, y después si le hace falta para lo que hay que ahorrar el suero, se pone el otro suero. Y entonces cuando ella salía, le daba un pedazo de pollo, le daba un pedazo de carne, y entre ellas, porque no se podía resolver los problemas de todo el mundo, y le daba su pedacito de carne para que la madre daba, a veces le daba un poco de leche en polvo, y todas me querían mucho, y yo las ayudaba también a lavar el día que tenía libre. Ya regresábamos en marzo del 88. No dijimos nada, porque verdad que ellas, no solamente conmigo, con las otras mujeres que estaban allí, era igual, yo estoy diciendo la experiencia mía, pero las otras mujeres que estaban allí compartían con ellas todo lo que podían. A veces cuando veníamos de vacaciones a Cuba también le llevábamos cosas para los niños, juguetes, ropa, y cuando yo me iba muy tempranito, nos íbamos para el aeropuerto. Íbamos a las 7 de la mañana, el avión salía tarde, pero para no despedirnos de nadie. Y cuando me tocan a la puerta, era un desfile de la bandera para despedirse de mí, llorando todas. Una me llevaba un collarcito que allí ellos le dicen misanga de semillita, otra llevaba un aretico, otra llevaba una foto, otra llevaba una piedrecita, cosas muy sencillitas de regalo para la prima Pérsida. Ellos me decían camarada mayor o prima Pérsida. Y entonces llorando, ay, pero que la prima Pérsida se va. Digo, no, pero mira, quedan otras primas aquí, queda la prima Mercedes, la prima Lidia, la prima Olga. Ay, no, pero no es igual con la prima Pérsida. Pero llorando, y yo llorando junto con ella. Y cuando el jeep arrancó, todas esas mujeres iban atrás del jeep y llorando por la prima Pérsida. Una me quiso regalar hasta la niña.
Lorenza, se llamaba la niña, que yo siempre la peinaba, la cuidaba y eso, y me quería regalar la niña para que yo la trajera para Cuba. Otra cosa que me impactó fue los niños recogiendo las sobras del latón de la basura. Nosotros frente al campamento teníamos un latón para poner la basura. Entonces los niños iban y yo decía, ¿qué hacen esos niños ahí? Pero 5, 6, 8, 9, 10 niños y buscando y comían de aquello. Entonces cuando me explicaron lo que eran recogían las sobras que nosotros botábamos, entonces ¿qué hacíamos nosotros? En un periódico, papel periódico, poníamos la comida, ya no era sobra, ya cocinábamos un poquito más para ellos. Y entonces, en vez de ponerla dentro del latón, la poníamos al lado del latón. Y entonces ellos abrían el periódico y se sentaban todos alrededor. Todos los días crecía el número de niñitos que era, con la mano comían allí. Y algunos de esas pocas comidas que nosotros le poníamos, se llevaban para su casa, para los hermanitos, para los padres, etc. Le poníamos pan, le poníamos dulce. A veces nosotros no comíamos para ponerle la comida a los niños aquello allí en eso. El papel de Cuba en África no cesó con la firma con los acuerdos tripartistas que se firmaron para conquistar que fue la liberación de Namibia, de Sudáfrica y de Angola, sino que se continuó. Continuamos luchando con los médicos en la salud, los maestros en la enseñanza, miles de africanos que han pasado por las universidades y escuelas tecnológicas y de otros niveles aquí que se han formado aquí en Cuba, y las relaciones estrechas que hay entre Cuba, Angola, Mozambique, Guinea-Bissau y Cabo Verde, una serie de países, todos los países, con Sudáfrica, con Namibia. Es decir, que ha sido una ayuda y una solidaridad que se ha expresado muchas veces por el comandante en jefe. De Angola trajimos los muertos, que ya ustedes tuvieron la posibilidad de visitar donde están, y todos los dirigentes africanos que vienen visitan los panteones nuestros. En todos los municipios hay caídos en misiones internacionalistas, y todavía hoy miles y miles de médicos, de enfermeros, técnicos de la salud en general y maestros están cumpliendo misión ya con otras características, porque ya no es en guerra, ya es en la paz, para fortalecer desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de salubridad, todos los países africanos. Y tenemos la Escuela Latinoamericana de Estudiantes, tenemos las universidades, donde se están formando profesionales para ayudar y ocupar las plazas que están vacantes, porque en todos los países de África no es suficiente el número de profesionales que hay, no solamente médicos y maestros, sino de todas las especialidades. Y creo que Cuba ha ayudado mucho a formar profesionales para África. Para nosotros es un deber con la misión internacionalista. En primer lugar, porque nos dijo el comandante en jefe que esa era una deuda que nosotros teníamos con la humanidad. Era saldar nuestra propia deuda con la humanidad. ¿Qué pasa? Cuando nosotros desde la guerra de independencia tuvimos aquí de todas partes de América, e incluso de España, que estuvieron luchando junto a las tropas cubanas para liberarnos, para independizarnos del colonialismo español.
dejar de ser colonia española. Y tuvimos aquí mexicanos, argentinos, chilenos, venezolanos y de otros países. Y posteriormente Cuba pudo mandar también una brigada internacionalista a España, cuando la República, el año 37, pero que a su vez posteriormente vinieron miles de españoles que fueron represaliados, expresos a América, que huyendo del franquismo vinieron a Cuba a cooperar también en la construcción de la República y después también contra la dictadura de Batista. Lucharon junto a nosotros, pero también nosotros tuvimos de otros países de América, como por ejemplo el Che, un argentino que vino junto con los asaltantes con los expedicionarios del Granma y los anteriores asaltantes al Moncada. Y bueno, ustedes conocen la historia del Che aquí en nuestro país, que dejó de ser de argentino para ser americano, para ser latinoamericano y para ser cubano, porque él llegó a tener la nacionalidad cubana. Es decir, que nosotros recibimos ayuda de muchos países y no podemos dejar de mencionar la Unión Soviética, porque cuando nos cerraron todas las puertas y los Estados Unidos rompió las relaciones comerciales con Cuba y diplomáticas, la Unión Soviética nos extendió su mano generosa y empezaron a llegar a Cuba de forma solidaria medicamentos, alimentos, profesionales, porque la mayor parte de nuestros médicos emigraron a los Estados Unidos, y los rusos, como le decíamos entonces, es decir, los soviéticos vinieron aquí a darnos su ayuda solidaria de forma muy generosa. También las Fuerzas Armadas tuvieron un gran refuerzo. Ya en Girón tuvimos asesoría de hispanosoviéticos que fueron mandados por la Unión Soviética, con la autorización también del Partido Comunista Español, que en aquel momento estaba la pasionaria al frente del Partido Comunista, el secretario general del partido, y en coordinación con el Comité Central soviético. Bueno, pues vinieron asesores de todas las especialidades y estuvieron con nosotros hasta hace poco. Bueno, a nivel personal, una experiencia muy grande. En primer lugar, para darnos cuenta de la necesidad que tenemos de unirnos y que el que puede aportar algo debe de llevarlo, ofrecerlo de forma desinteresada a los que tienen menos. Y también tener la experiencia de lo terrible que es los países estos que fueron coloniales hasta hace poco y que fueron saqueados grandemente y que no se ocuparon de preparar a esos pueblos, independizarlos económicamente, políticamente, sino para que siguieran siendo una dependencia de sus respectivas metrópolis. Y por otro lado, ver lo agradecidos que son estos pueblos cuando de forma desinteresada nosotros vamos allí y le llevamos una visión del mundo diferente, y decirle y enseñarle cómo un mundo mejor es posible y de qué forma pueden luchar. Los compañeros que han cumplido misión internacionalista tienen un reconocimiento social del pueblo, porque todos los que fuimos allí estábamos dispuestos a trabajar, pero a luchar y a dar nuestra propia vida si fuera necesario. Y miles dejaron la vida en misiones internacionalistas y dejaron a su familia, los padres, los hijos. Muchos no regresaron. A esas familias se atienden
de una forma priorizada y diferenciada por la revolución para que no les falte nada. Y ahora, recientemente, hace 15 años, se creó la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, en que todos los internacionalistas tienen derecho de forma voluntaria, porque hay un principio que es el de voluntariedad para pertenecer a esa asociación, donde el grupo más numeroso, nosotros le llamamos categorías, la categoría más numerosa que pertenece a la asociación, que forma parte de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, son los compañeros internacionalistas. Bueno, esa asociación se crea en el año 93 para unir y agrupar las distintas generaciones de cubanos. Nosotros tenemos los combatientes que llamamos históricos, los más viejos, los del ejército rebelde, de la lucha clandestina, que en la lucha clandestina incluso están los que combatieron en España, regresaron y todos participaron en la lucha clandestina. También están como internacionalistas, esos que estuvieron en las brigadas internacionales de España, que quedan 4 vivos todavía. Esos son los más viejos, los mayores que tenemos en la Asociación de Combatientes, los combatientes de la Guerra Civil Española. Forma también parte los combatientes del ejército rebelde, de la lucha clandestina, los que combatieron en Girón, los que combatieron en la lucha contra bandidos, también los padres de los caídos forman parte. Los padres de todos los caídos en misión internacionalista y por la defensa tienen derecho a pertenecer a la asociación de combatientes. Con ello también se le da una atención diferenciada por lo que ellos aportaron, que aportaron la vida de sus hijos. Es decir, que posiblemente, o posiblemente no, después de lo que cayeron, los padres son los que más perdieron, porque perdieron a sus hijos. Los combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, con más de 15 años en esos organismos, sean activos o jubilados. También los que hicieron las transportaciones militares hacia África, las tripulaciones de los barcos y de los aviones, que hicieron fueron viajes constantes de abastecimiento, de avituallamiento, también tienen derecho a pertenecer a la Asociación de Combatientes. Ya en estos momentos estamos en casi 400.000 asociados. Lo fundamental es la defensa incondicional de la Revolución Cubana. Nosotros tenemos que estar combatiendo en todos los campos, y donde quiera que nos llamen, donde quiera, desde el campo de las ideas, desde el campo de la educación, los maestros, los médicos, cada uno en su frente de trabajo tiene que estar combatiendo. Es la defensa incondicional de la Revolución Cubana a través de los CDR, a través de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del Ministerio del Interior, y también el trabajo patriótico, militar e internacionalista con todas las generaciones, con los niños, con los jóvenes y la población en general. ¿Por qué este trabajo patriótico? Porque hace falta que la memoria histórica no se pierda. Y entonces, a través de conferencias, a través de reuniones, a través de participar en las escuelas, en las cátedras martianas de formación de valores, en la formación de valores con las nuevas generaciones a todos los niveles. Trabajamos directamente con la juventud y con los estudiantes también a través de concursos. Le damos nombre, todas las asociaciones de base tienen el nombre de un mártir, de un héroe, de un hecho histórico que se divulga. Y yo creo que la Asociación de Combatientes ha venido a ayudarnos a que no nos sintamos jamás jubilados, porque hasta los mayores
que los ya ancianitos de más de 80, nos tenemos hasta de 90 años combatientes ahí en la asociación, tú ves que no quieren que le den de baja de la defensa, no quieren quieren pertenecer a la defensa, ser guardia y todo. Ellos dicen, aunque sea sentado, yo vigilo. Si no puedo salir a combatir de una forma, vigilo de otra. La vigilancia revolucionaria es importantísima para nosotros. Y la Asociación de Combatientes ha agrupado todas estas generaciones y es de activos y jubilados. Es decir, que es una asociación que nació para quedarse, porque no es de excombatientes, sino es una asociación de combatientes y que el relevo está asegurado.